continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada donde estamos iniciando esta semana, una semana corta, una semana que pasamos en la jornada de ayer, el feriado del 1 de mayo, y que ya están programadas dos reuniones de comisión para la jornada de mañana. Una que tiene que ver con el tema central que hablamos semana a semana por parte del Frente de Todos, y es la convocatoria a la Comisión de Juicio Político. Un paso más que va a dar el oficialismo en el marco del juicio político a los 4 ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otra comisión, una reunión de la Comisión de Comercio, plenario con otras comisiones. El tema va a tener que ver con las tarjetas de crédito, temas que tienen una repercusión directa con los usuarios y con los consumidores. Y por supuesto, vamos a estar también con las expectativas en torno a si después de 2 semanas que se vienen, 2 fines de semana, el próximo y en 15 días también, se vienen semanas de elecciones en diferentes provincias. En total van a ser 8 provincias argentinas que van a tener elecciones para definir sus poderes ejecutivos, sus gobernadores, sus vicegobernadores, sus legislaturas y sus municipios en cada una de las 8 provincias de la República Argentina. Y eso también genera una merma en lo que tiene que ver con el trabajo legislativo, y por eso las expectativas puestas en una fecha que se plantea el oficialismo, que se plantea la oposición, que es el 17 de mayo, tener una sesión especial en esta Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeras que me acompañan en la jornada de hoy. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas va? tardes, muy ¿Cómo va bien. esta semana corta? Semana corta, sí. ¿Cuándo con es? Poca actividad, ¿no? Semana corta, claro. En principio teníamos una agenda de los martes, la Comisión de Juicio Político. Como Sí. ayer fue feriado y no fue tan fácil trasladarse, fue pasado para mañana, pero también con cambio en la agenda. Sí. Cambio en los invitados de la Comisión de Juicio Político también, pues no va a venir Marchi. Claro, mañana. cambiaron ahí. Cambiaron. No, tampoco. Tonón nunca había dicho que iba a venir, lo habían vuelto a citar. Claro. Marchi sí se me había mostrado dispuesto a volver acá porque tenía que seguir contestando preguntas de obras sociales y también de otros temas que se iban a abrir, pero se armó un nuevo bloque. En un ratito les contamos quiénes son. Un nuevo bloque para hablar de las obras sociales. Bueno, de eso vamos a estar hablando en minutos nada más. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Muy chicos? bien, ¿Todo bien? muy bien. Bueno, el tema reiterado semana a semana, que es el juicio político a la Corte. Sí, juicio político a la Corte que sigue con la investigación en una de sus causales, que tiene que ver con las presuntas irregularidades detectadas en la obra social judicial. Por eso ustedes mencionaban a Aldo Tonón. Recordemos quién es Aldo Tonón, es quien fue director de la obra social mientras ejerció su presidencia
Lorenzetti, Claro. Ricardo Lorenzetti, y según Marchi, quien es el secretario general de administración, Tonón fue el que llevaba toda la administración de la obra social del Poder Judicial y es el principal responsable, a su juicio, de estas irregularidades que se han detectado en las sucesivas auditorías que se realizaron sobre justamente la obra social. Por eso es importante la llegada de Tonón a la Comisión de Juicio Político y, como bien decía Gaby, la cuestión es que Tonón viene rehusando Claro. la invitación, aduciendo de que justamente él está implicado en una causa judicial sobre este tema y que por lo tanto eso podría perjudicarlo en su causa. Claro. En la Comisión de Juicio Político han dicho de que él tiene que venir, tiene la obligación de dar testimonio, que eventualmente puede no contestar a las preguntas que le hagan los legisladores, pero tiene que hacer acto de presencia. Algo como hizo Garabano cuando vino. Garabano, Una situación si bien, similar. exactamente, él también estaba implicado en una causa judicial, pero decidió asistir, prestar testimonio y respondió menos de la mitad de las preguntas Claro. que le hicieron los legisladores, amparándose en esto de que, bueno, está en curso una causa judicial. Así que, bueno, lo de Tonón está entre paréntesis. Las mayores expectativas están puestas en la llegada de Héctor Marchi, Sí. el hombre fuerte del tribunal de la Corte Suprema durante la época de Lorenzetti. Entonces, su testimonio, que ya empezamos a escuchar una primera parte la semana pasada, bueno, va a continuar la semana próxima, el 9 de mayo. Bueno, y mientras tanto estamos viendo a la izquierda de la pantalla lo que fue las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados. Vamos a ver unas placas, si están ya podemos publicarlas para conocer detalladamente lo que tiene que ver con la convocatoria a estas comisiones de trabajo y también ir viendo quiénes van a ser los invitados, ¿no?, de las diferentes comisiones. Mañana 3 de mayo a las 11 la Comisión de Comercio, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y la Comisión de Juicio Político. En la Comisión de Comercio y Defensa del Consumidor, ¿quiénes son los invitados? Va a estar Vicente Impieri, que es el presidente de SECHA, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, el presidente de FECRA, la Federación de Expendedores de Combustible de la República Argentina, el doctor Isabelino Rodríguez, presidente de AMENA, la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mendoza y secretario de SECHA, la contadora Adriana Sors, presidenta de la Cámara de Expendedores de la provincia de Entre Ríos y de la Comisión Directiva de SECHA, Marcelo Herrero, vicepresidente de FAENI, la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior, y el doctor Guillermo Lego, gerente general y apoderado de SECHA, y licenciado Cristian Berman de SECHA. El tema tiene que ver con las tarjetas de crédito, es uno de los temas que se van a discutir en la jornada de mañana, y también decíamos el tema de la reunión de la Comisión de Juicio Político, que también tiene un listado de citados, ¿no?, de testigos. Ya no son invitados, sino serían testigos ya en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Tienen otra denominación. No sé si tienen otra denominación, son todos testigos los que vienen, ¿eh? A la Comisión de Juicio Político. Sí, exacto. Pero, digo, en relación distinta a la Comisión de Comercio. Absolutamente, ¿No? claro que Ahí sí. ya es distinto, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Sí. A ver, Son vamos a ver invitados si que vienen acá a una tenemos. información, que vienen a una charla, a una comisión informativa, ¿no? Claro. A ver, para mañana en la Comisión de Juicio Político están citados el doctor Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nicolás Jacinto Serafini, contador público, María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte Suprema, y el doctor Andrés Sachi, de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema, y Valeria Díaz, que es una trabajadora afiliada a la obra social. Son los invitados que están en la jornada de mañana. Los que estaban en primer término para mañana, que eran Tonón,
y Marchi pasaron para la otra semana. Exactamente. Sí, Veremos sí. qué pasa con Tonón. Ahí está el interrogante. Sí, la alternativa que estaba era lo mismo que había sucedido con Stornelli, de convocarlo por la fuerza pública, usar la fuerza pública para que venga. Por ahora no. Claro. Es difícil de implementar. El bloque de las obras sociales, digamos, me parece que va a ser el que finalmente se lleve mayor cantidad de reuniones, porque siguen surgiendo cosas, porque todavía no estaba por terminar. Estaba casi al final, pero estaba previsto porque se iba a hablar, queda también pendiente, recordemos, el tema de coparticipación. Claro. Pero este tema se ve que está sumando nuevos ingredientes, así que por lo menos por 2 semanas este tema. Bueno, por lo menos en el caso de Marchi, de Héctor Marchi, que bien señaló Laura la función que cumplió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el primer testigo que va a ser citado nuevamente y que va a exponer nuevamente, Sí. es decir, por segunda vez ante el Congreso de la Nación. Sí, el mismo día que vino, como que quedó corto y ahí mismo Claro. se le hizo la propuesta o se lo convocó nuevamente y él dijo que iba a venir. Por eso debe ser que mañana, bueno, se le habrá superpuesto con algún tema de agenda. No, tiene el otro tema tema básicamente es que tiene que prestar declaración indagatoria en una causa judicial justamente mañana, miércoles, y por lo tanto no puede comparecer Claro. aquí en la Comisión de Juicio Político. Donde y la del testigo de obra social, la que él mismo pidió ser citado. Exactamente, mañana tiene que comparecer ante los tribunales, por lo tanto se suspendió la presencia de Marchi en el día de la fecha. Mañana no se podía hacer por un problema de agendas de Germán Martínez y de Juan López, por lo tanto se pasó para el martes que viene. Directamente. Directamente para el martes que viene. Bueno, se van sucediendo las semanas, es el tema más importante para el oficialismo, es el tema político más importante que está impulsando el Frente de Todos en esta Cámara de Diputados de la Nación. En principio hay algunos integrantes del oficialismo en esta Cámara Baja que ya están hablando entre ellos, entre los diputados, de ver más allá del mes que viene estar cerrando lo que es este juicio político, dándole un cierre para junio. Estaban hablando, por lo menos con algunos diputados que yo pude hablar, me señalaban las primeras semanas de junio como para cerrar lo que es ya Un dictamen. esta etapa de juicio Bueno, es político. que sería la lo que firma vos del estabas dictamen. comentando recién, tenemos un fin de semana, este domingo 7, hay 4 elecciones provinciales, el domingo 14 hay otras elecciones, Claro. hay otras 4, hay Salta, Jujuy, San Juan, Tierra del Fuego, La Pampa, bueno, 8 provincias que van a elecciones, por lo tanto, un gran número de legisladores que van a estar abocados a los procesos electorales. En junio también hay algunas elecciones también, y en julio, que cuando ya estaría este dictamen y cerrado el tema, Claro. ya estamos en la campaña. No, claro, y además Ya. en junio lo que está son El los cierre cierres de listas, el 24, ¿no? Para exacto. los cargos nacionales. Entonces Y sería ahí- difícil juntar acá a quienes van a estar participando presencialmente. Hay otros temas partidarios que van a estar muy álgidos seguramente. Por eso coincidiría, ¿no? La idea de unos con la de otros. Bueno, y lo que se esperaba 3 semanas para discutir el tema obra social, vamos a irnos por lo menos, no sé si al doble, pero por lo menos Sí. en un porcentaje más alto. Me parece que se van a ir a 5 reuniones Sí. de la Comisión de Juicio Político para cerrar lo que sería el tema de obra social. Sí, hubo 2 o 3 con invitados ¿Hubo previos, más la de Marchi, más la de mañana, más la de la semana que viene. La semana que viene. Media docena. ¿no? Y después también tenemos un tema que tiene un alto impacto político, que es la causa coparticipación, ¿no? Donde se lo espera a D'Alessandro, donde se lo espera a Silvio Robles. Ujú. Expliquemos bien quién es D'Alessandro y quién es Silvio Robles, ¿no? D'Alessandro, que fue jefe, que fue ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, fue sindicado en algunos chats, ¿no? Que obtuvo el oficialismo, chats obtenidos de manera irregular, hay que decirlo, Exacto. en los cuales aparecería como recibiendo instrucciones por parte de la Corte Suprema sobre cómo actuar en lo que se estaba definiendo en la Corte Suprema, en el Alto Tribunal, sobre justamente la causa que le entabló Horacio Rodríguez Larreta contra la Nación por esta quita del punto de coparticipación
que sufrió la ciudad de Buenos Aires allá por 2020. Recordemos que Rodríguez Larreta planteó un recurso ante la justicia, la Corte le dio la razón y lo que justamente el oficialismo sostiene es que hay una connivencia entre la Corte Suprema, entre quienes firmaron ese fallo y el gobierno de la ciudad. ¿Cuál sería ese nexo para de alguna manera demostrar esa connivencia? Esos chats privados obtenidos de manera irregular entre Marcelo D'Alessandro, exministro, y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati. Claro. Esto es lo que explica este entramado que los legisladores de la Comisión de Juicio Político van a empezar a escudriñar, a indagar una vez que terminen la investigación de esta causal que tiene que ver con las irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Y ahí también, en el tema obra social, el nombre de Silvio Robles circuló en la comisión. Circuló en boca de Marchi. En boca de Marchi, en boca de Marchi, que, bueno, ahí dio muestras de esta interna en la Corte Suprema, entre los distintos, los hombres que responden a los distintos ministros de la Corte Suprema, ¿no? Diciendo que Robles había escondido auditorías, que había habido presiones. Marchi dijo que se había sentido amenazado en su persona, en gente de su equipo. Ahí hubo, bueno, un accionar de parte de Carolina Gailar y el respaldo del resto de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, porque era muy fuerte lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que había recibido amenazas, él dijo que venía a contar su verdad, y en ese relato que él hace de cosas que sucedieron, habla de Silvio Robles. Así que, citado de cabeza. Claro. Y cuando se trata del tema de coparticipación, que bien explicó Laura cuál es la causa, ahí en un principio la idea y la intención del oficialismo es citar al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, a Carlos Zanini, al procurador de la Nación, al procurador de la Ciudad de Buenos Aires, y también algunos gobernadores que son los que impulsaron también el pedido de juicio político a la Corte Suprema, entre ellos a citar al gobernador Jorge Capitanich, ahí también en la comisión de juicio político. Es decir que se avecinan algunas reuniones muy interesantes desde el punto de vista político que va a tener cierta o importante trascendencia aquí en el Congreso Nacional. No sé si ya nos podemos ir a la provincia de Tierra del Fuego. Todavía no, enseguida vamos a estar con la provincia de Tierra del Fuego. Que va a tener elecciones, ¿no? Que va a tener elecciones en 2 semanas. Exacto. Ahí se definen también la gobernación, el poder legislativo y algunos municipios. No sé si es en toda la provincia donde ya se eligen el recambio también a nivel municipal, el recambio de intendentes, ¿no? La elección de intendentes y de intendentas en la provincia de Tierra del Fuego. 8 provincias son las que tienen elecciones. En 2 super domingos, como nosotros siempre, ¿no? Que tenemos que poner un título a algo, son 2 super domingos, digamos. Porque, bueno, además estamos en mayo, pero ya empezamos a caminar el rumbo electoral presidencial. Gobernadores que no asumen mañana, o sea que también tienen que transitar, ¿no? Los que ganan tienen que transitar, tienen esas transiciones largas en muchos casos, que generan incertidumbre, que suman presión al proceso electoral nacional que va a ser en agosto y en octubre y seguramente en noviembre. Así que es un anticipo. La mayoría de las provincias, incluso sorprendidos por provincias hasta Formosa desdobló. También. Van a ser muy pocas las que se vote el mismo día, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos. Sí. Fueron pocas las que se quedaron en el calendario original y por eso estamos teniendo este escalonamiento de las elecciones en las distintas provincias. Claro, y ya hubo elecciones en Río Negro, hubo elecciones en Neuquén, ya tienen gobernadores electos. Ahora viene Figueroa, ¿no? Ahora viene La Rioja, Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego y no sé si me falta alguna. Están las 8, no sé si las dije. Bueno, de peso. Muchos muchos frente de todos. Pero hay una renovación en Jujuy también. En Salta también está un partido que no está alineado directamente con el frente de todos. Así que bueno,
para mirar, para hacer cuentas. Claro, ¿no? hay varios gobernadores que van a su reelección, Sí. hay otros no, que va a haber recambios. En el caso de Jujuy no va Morales. No va Morales porque no tiene reelección. No tiene Ya está, reelección, hizo los 8 va años. su ministro de Economía, Ujú. va de candidato. En el caso de la provincia de La Rioja sí va el actual gobernador, Quintela. Quintela. Bueno, tenemos a Mansur también. Mansur, sí. Mansur también, Pero que- Mansur va de número 2, va de Ujú. candidato a vice, Exacto. ¿no? Y Jaldo va de candidato Hacen el a hacen el gobernador. cambiazo. Sí. Ahí. Sí. Ahora me toca a mí, después te toca a vos. Así que ahí está, bueno, figuras, digamos, estamos diciendo figuras que tienen peso nacional, ¿no? Y algunas que lo van a ir teniendo seguramente como van a ir saliendo los números en estas provincias. Claro, y después se va a ir viendo, obviamente el análisis va a tener que ver si el color de la provincia responde al oficialismo, responde al Frente de Todos, responde a Juntos por el Cambio, provincia por provincia para ver cuántas provincias gana un sector y gana otro sector. Ujú. Los partidos provinciales que también juegan Sí. no solo su permanencia política, sino también su hegemonía en los distritos, como sucedió en la provincia de Río Negro, con Juntos Somos Río Negro, y en este domingo hay elecciones en Misiones, donde va el Frente Renovador de la Concordia, Ujú. que también, hoy ya convertido en un partido provincial, va a tratar de mantener la hegemonía y lo lleva otra vez a Pasalacua para que sea nuevamente Ujú. gobernador de la provincia. Es decir, que eso también se empieza a medir, porque después vienen las elecciones nacionales. Exacto. Y ahí se eligen diputados nacionales que podrán responder o a esos partidos provinciales, o al Frente de Todos, o a Juntos por el Cambio, o a otra fuerza política, y van a tener su representación aquí en el Congreso de la Nación y serán parte o no de ir haciendo lo que es el armado político cada vez que el Ejecutivo que tenga que asumir el 10 de diciembre pueda, cada vez que impulse un proyecto de ley a partir del próximo 10 de diciembre, ahí tener esa construcción de mayorías, y que no va a ser con su propia fuerza, sino también será acompañado por otras fuerzas políticas, como está ocurriendo en el Congreso en los últimos años. No hay una fuerza hegemónica que tenga mayoría concreta y sola para llevar adelante cualquier debate y cualquier discusión en esta Cámara de Diputados. Hay que construir mayorías, y ese es el trabajo, bueno, de los diputados y de las diputadas nacionales, y a quienes le toque conducir la Cámara y a quienes le toque conducir los diferentes bloques políticos en esta Cámara Baja. Nos vamos ahora a la provincia de Tierra del Fuego. Diputada Carolina Yutrovi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien. Muy bien. Bueno, acá con Laura, con Daniela, estábamos hablando un poco de calendario electoral y mirando 2 semanas para adelante o 2 fines de semana para adelante, ahí lo va a tener a Tierra del Fuego como una de las provincias que va a tener que renovar o elegir a su gobernador y a su legislatura, y también a los intendentes de toda la provincia, ¿o son algunos intendentes nada más? Bueno, acá tenemos 3 intendencias para elección, o sea, de las 3 ciudades, y sí, también incluyen todas las elecciones locales, por supuesto, con los concejales, ¿no? Así que Claro. todo lo que significa elección, digamos, provincial y municipal se realiza el día 14 de mayo, Claro. aquí en Tierra del Fuego. ¿Y cómo está, digamos, más allá de la temperatura política, la temperatura climática para acompañar la posibilidad de hacer campaña, por lo menos en estas 2 semanas que faltan? Bueno, ya ha estado fresco. De hecho, ayer fue un día con mucha lluvia, pero en las afueras nieve, y en algunos barrios, digamos, también de más altura estaba nevando, y hemos tenido días muy fríos, por eso o si no les llegó, ya les va a llegar la ola, ¿no? Siempre tarda unos días en los fríos de acá en llegar a la zona de Buenos Aires, pero digamos, nosotros como que estamos acostumbrados a que siempre nos tocan las épocas de campaña bien de invierno, bien con nieve. Esta vez inclusive podemos decir que tenemos una situación un poco más benigna, porque todavía no hay nieve que quede en el suelo, digamos, porque no hay una temperatura tan baja
que permita que la nieve se acumule en el piso, en el asfalto o en los lugares, solamente en algunos barrios más altos o más fríos porque son valles, etcétera, pero en general estamos un poco en mejores condiciones que otros años, que siempre nos toca hacer campaña, por ejemplo, a partir de fines de mayo y todo junio, y esos son meses donde ya ahí nos zafamos de la nieve, ¿no? Lo mismo que, bueno, cuando nos toca, en este caso, las PASO en agosto, ¿no? Ahí ya tenemos pleno invierno, pero bueno, estamos un poco acostumbrados a esta dinámica, digamos, de los fríos y las heladas para la época de campaña. Claro, ¿y cuál es el panorama político ahí en la provincia? Hay varias listas, se sigue muy de cerca qué es lo que pasa a nivel provincial, en el cargo de gobernador, sí, las intendencias, ¿no?, de Ushuaia o de Río Grande. Particularmente, sí, digamos, a ver, nosotros acá tenemos un contexto de elecciones donde, si bien hay varias listas a gobernadores, no obstante eso, hay que marcar que los ejecutivos actuales, ¿no?, que son, bueno, el gobernador, digamos, actual, Gustavo Melella, y los 3 intendentes actuales, que todos responden a nivel nacional al Frente de Todos, si bien localmente cada cual ha llegado, digamos, a su cargo con diferentes alianzas locales, pero sí a nivel nacional se referencian con el Frente de Todos, todos ellos van por su reelección, ¿sí? La particularidad en el caso de Ushuaia es que por primera vez, y luego de la reforma de la Carta Orgánica, va, por ejemplo, con una fórmula de intendente y viceintendenta, porque es una fórmula paritaria, así que eso es una novedad para los ushuaienses. Y en el caso del gobernador, que también va con la figura de gobernador y vicegobernadora, van con la misma fórmula que tenían en el 2019. Así que sí, estamos ya siguiendo este tema y acompañando. Yo en este caso no estoy como candidata a ningún cargo local porque sigo siendo diputada hasta el 2025, pero sí acompañando, ¿no? Y sobre todo, en mi caso particular, yo tengo una pertenencia a un partido provincial, que es el Partido Social Patagónico, y nosotros también vamos con una lista propia a los estamentos legislativos, tanto de la provincia, digamos, como en las ciudades. Pero bueno, ha sido una particularidad de esta elección porque le decía, estos representantes que se referencian con el Frente de Todos, a su vez también van con diferentes listas, no hay una lista unificada dentro de lo que son los legisladores provinciales o los concejales. Entonces hay una gran variedad de listas y por supuesto a eso se suman, ¿no?, las listas del sector opositor que están en la misma situación. Claro. Acá, por ejemplo, tenemos a Juntos por el Cambio, que no ha llegado a unificar, digamos, a sus representantes, y de hecho tenemos listas, por un lado el PRO y por otro lado lo que sea Juntos por el Cambio, con un representante que es radical. Así que también hay una gran fragmentación. Cuando hablo de fragmentación no estoy diciendo que estén peleados, digo, hay una fragmentación en cuanto a la representación en todos los frentes, en los frentes opositores. En el caso nuestro, bueno, los ejecutivos van todos juntos, pero a nivel de las listas legislativas, tanto provinciales como municipales, van con diversas colectoras, sería un poco así la figura. Así que bueno, estamos todos trabajando para que, bueno, tengamos el mejor resultado para la provincia. Creemos que nosotros, desde el Frente de Todos y los que nos referenciamos con el Frente de Todos o con el Campo Nacional y Popular, llevamos la propuesta de sostener una provincia que necesita, por supuesto, seguir trabajando en su desarrollo, pero en esa línea vamos trabajando y tratando de hacer una propuesta constructiva, ¿no? Eso me parece lo más importante, que en estos tiempos no es común y no es tan fácil. Tampoco. ¿Qué tal, diputada? Laura Serra la saluda. No, el hecho de que justamente usted esté trazando un panorama en el cual vemos un oficialismo unificado, más allá de que en los niveles de legislatura, legisladores estén cada uno con sus propias listas, pero una oposición dividida, todo indicaría que divide y reinarás. Todo anunciaría que el oficialismo continuaría al mando de las riendas, ¿no es cierto?, de la provincia.
Nosotros tenemos esa expectativa, no solamente por haber coincidido en este caso, o no coincidido, pero sí haber logrado que no haya un quiebre así absoluto dentro de las por lo menos de los oficialismos que están actualmente. Me parece que también tiene que ver con una cuestión de lo que vamos a proponerle a la sociedad, ¿no? Me parece que también pasa por ahí y por tratar también de cuidar lo que se va logrando, porque, digamos, acá se ha hecho mucho trabajo en los diferentes ejecutivos, se ha articulado mucho con el gobierno nacional para poder seguir trabajando con las obras de infraestructura que necesita la provincia, y eso me parece que ese tipo de trabajo hay que cuidarlo, así que eso por un lado. No digo que no haya representantes, digamos, que a nivel nacional se referencian también con el Frente de Todos, que no hayan decidido ir con otras listas, pero no en los ejecutivos, sí en lo legislativo. Sí, en lo legislativo, ¿no? Está claro. Esto lo quiero marcar porque es así. Tenemos, digamos, por ejemplo, nuestra compañera diputada nacional, Bertone, va con una lista propia. Los 3 intendentes llevan listas propias dentro de la legislatura, al mismo tiempo dentro de los consejos deliberantes. El gobernador también tiene una lista propia de legisladores. Pero bueno, me parece que también habla de la posibilidad de darle participación. En mi caso, que yo formo parte del Frente de Todos como dentro del bloque, bueno, mi partido va con una lista propia y también de concejales, pero eso también, habla de la posibilidad de darle participación a todos y que podamos competir, digamos, dentro del marco de la democracia. Acá no hay paso, pero que podamos competir y, bueno, que la población elija dentro de esa diversidad digamos, lo más parecido a lo que nosotros pensamos y que representamos dentro de esa unificación que tenemos en el bloque de diputados nacionales, ¿no? Carolina, así que eso es lo que nos queda. Sí. ¿Qué tal? Daniela Mosetic te saluda. Te quería preguntar, estás hablando de un escenario bastante oficialista, bueno, oficialista, digamos, nosotros le decimos, visto desde acá del Ejecutivo Nacional, ¿no? ¿Cómo es hacer campaña en la provincia teniendo esta situación que está bastante complicada, digamos, en lo económico? O, digamos, vos hablabas de los logros. ¿Cómo hacer para que el electorado siga confiando y depositando, diciendo, bueno, mira, hasta acá estuvo complicado porque la pandemia no fue fácil, porque la inflación está complicada? ¿Cómo hacer para retener, para decir, bueno, nos tienen que aguantar un poquito más? Yo creo que con la verdad, primero y principal, ¿no? O sea, con la verdad de decir y de no dejar de decir las cosas que han pasado, las cosas que nos han pasado como país y siempre hay que hablar en buenos términos, aunque yo sé que a veces la gente no quiere escuchar, pero digamos, el vecino y la vecina tienen que escuchar de dónde venimos y por qué estamos en esta situación, ¿no? Me parece que hago en esto referencia a lo que hablaba, por ejemplo, la vicepresidenta el otro día en esta charla que dio el día jueves, cómo hoy nos están corriendo con el espejito de colores, que es mi opinión, ¿no? Lo de la dolarización. O sea, se habla de la dolarización como una panacea y la realidad es que todos sabemos lo que sucede con ese tipo de políticas. Primero, perder la soberanía de la moneda en un país como el nuestro, con la idiosincrasia que tiene Argentina, que es un país que siempre apuesta al desarrollo industrial, al agregado de valor. Me parece que es un error gravísimo, porque perder esa independencia va a significar, digamos, que nosotros retrocedamos en esa política de desarrollo que la estamos defendiendo con uñas y dientes, ¿no? Porque esto de que cuando se habla del dólar, de las reservas, creo que está claro que se hace un esfuerzo enorme para sostener al aparato productivo argentino, que es muy importante y que tiene que ver con toda la inversión que hace en educación y en el desarrollo de sus técnicos y profesionales y científicos. Eso por un lado. Me parece que no nos tenemos que olvidar que lo que pasó en el 2001, en el 1 a 1, en el famoso 1 a 1, fue una especie de querer hacer una dolarización, ¿no? Porque era ficticio el peso valía igual que el dólar. Y todos sabemos la consecuencia que eso tuvo, una retracción en la economía, una retracción en los puestos de trabajo.
O sea, la dolarización claramente va a implicar un golpe a los salarios y quienes venimos del ámbito gremial, como me pasó a mí en su momento en los 90, sabemos que el primer hachazo lo sufren los salarios, ¿no? Y después de ahí te van a dolarizar, porque esto es lo que pasó. O sea, primero viene una super devaluación que licúa los salarios y después te van a decir que, digamos, que dolarizamos. Entonces vamos a pasar de cobrar, no sé, por decir un dato, $200, no vamos a pasar a cobrar $20 en el equivalente. Entonces me parece que esa no es yo no la veo como una alternativa para nosotros. Entonces a la gente hay que contarle estas cosas, recordarle las cosas que ya nos pasaron, porque esta no es una receta nueva, esta es una receta vieja pintada de otra manera, por las mismas personas o las personas que representan las mismas cosas que hace años atrás, ¿no? O sea, lo escuchamos al candidato libertario que habla y reivindica las políticas de un Cabal o de un Menem, y yo la verdad es que me asusta muchísimo porque sin hablar del resto del país, por lo menos acá en Tierra del Fuego esas políticas neoliberales fueron nefastas, ni hablar de los 4 años de Macri, ¿no? O sea, para nosotros son un golpe al empleo absolutamente literal en cuanto a la pérdida de los mismos, y la verdad es que no queremos eso para nuestra provincia, por lo menos esa es mi opinión. Creo que hay con eso, hay que ir con la verdad, saber que recibimos un país endeudado, eso no lo tenemos que olvidar, no tenemos que dejar de decirlo, porque endeudarse no es gratis, menos con el fondo que te condiciona de miles de maneras, y quienes el año pasado dijimos que el acuerdo que se aprobaba en el Congreso era prácticamente imposible cumplimiento, bueno, hoy la realidad nos dice que estamos en esa situación. No estoy hablando de que no haya quizás errores propios, pero no nos olvidemos que estuvimos condicionados por una pandemia. A la gente hay que decirle también de que si nosotros no hubiéramos tenido la posibilidad de emitir, aunque eso genera, y sabemos que genera inflación, cómo habría sido nuestra posibilidad de supervivencia o de sobrevivencia dentro de lo que fue la pandemia. Eso no lo tenemos que olvidar. O sea, hay países que nunca pudieron acceder en los términos y en los tiempos que Argentina pudo acceder a las vacunas, por ejemplo. Y eso fue gracias a todavía defender una moneda propia. Entonces, podemos admitir los errores, sabemos que la lucha contra la inflación no la hemos podido superar, eso es una realidad, depende de muchos factores, a la pandemia se nos sumó, o sea, hay un dato que el otro día escuchábamos hablando algunos economistas, tenemos unos muy buenos economistas también que son compañeros nuestros dentro de la Cámara, que nos daban, ¿no? Que nos relataban estos indicadores mundiales donde la inflación en la mayoría de los países, aún los desarrollados, se triplicó, ¿no? Está bien, Estados Unidos habrá llegado a un 10, un 12, otros por ahí en Europa. O sea, son inflaciones que para nosotros son, digamos, no las conocemos hace tiempo, ¿no? No las vemos hace tiempo. Pero para nosotros también, el hecho de que si en esos lugares no lograron controlar la inflación y la triplicación de esos índices les produjo un gran daño económico, el problema es que nosotros partíamos de más de 50 de inflación, ¿no? Entonces, si hablamos de términos de triplicación a raíz de la pandemia y luego del efecto de la guerra, obviamente nosotros lo hemos duplicado, lamentablemente, pero no nos podemos escapar al contexto mundial de estos efectos negativos que han tenido estos dos hechos tremendos para la humanidad, si se quiere, ¿no? Para todos los países. La Ahora, pandemia no Jutrovic, es que terminó de un día para otro, y por supuesto la crisis energética a nosotros también nos afecta, y la verdad es que es un país con alta expectativa inflacionaria siempre, y me parece que ahí es donde no logramos reconstruir esa confianza que se necesita para superar estas expectativas inflacionarias, ¿no? No, quería preguntarla sí, porque... No, gracias por la interrupción. No, preguntarle porque si bien el oficialismo justamente se escuda en este contexto internacional para explicar lo de la disparada de la inflación, esta brecha cambiaria y la crisis que hoy estamos sucediendo, y usted lo atribuye a que esto es un fenómeno que ha pasado a nivel mundial, uno también observa, y no hay que irse muy lejos,
que en los países cercanos, en los países de nuestra región, que también estuvieron azotados por la pandemia, que también estuvieron azotados por los efectos de la guerra, etcétera, etcétera, la inflación ha sido muchísimo menor. Digamos, estamos yendo a, por ejemplo, países como Bolivia, Paraguay, Brasil, incluso Venezuela tiene índices de menor. Me parece que también hay que hacer como una suerte de autocrítica en el, digamos, de nuestro país sobre cómo ha manejado los resortes económicos y cómo justamente digamos, el año pasado, por caso, hemos tenido un superávit comercial realmente importante y sin embargo hoy no tenemos $1 en las reservas. Digo, hay un problema de mala praxis, o por lo menos eso es lo que entiende mucha gente de la oposición. Me gustaría saber qué opina al respecto. No, por eso te decía de que independientemente, o sea, que hay una situación de contexto global, nosotros tenemos que hacer también la autocrítica. Por eso te decía que uno tiene que ir con la verdad, porque errores, obviamente, o quizás no tomar las medidas acertadas a tiempo también ha significado que estemos en esta situación. Siempre se habla del déficit, se le atribuye a distintas cosas según quien opine. Seguramente tenemos que trabajar en el déficit y seguramente no es lo más saludable, digamos, que se emita. Por ejemplo, se justifica, creo yo, en una situación como la pandemia. En otras situaciones uno tiene que ser un poco más cauto, digamos, con ese tipo de medidas porque obviamente generan, como decíamos, alimentan la inflación. Pero me parece que tenemos la oportunidad de seguir trabajando en lo que resta de este mandato. Ojalá que la gente nos siga dando un voto más de confianza, o por lo menos aquellos que pensamos que las soluciones no vienen ni por la dolarización ni por los ajustes drásticos, y podamos paulatinamente tomar medidas que no sean, digamos, pendulares, ¿no? Porque acá pasa eso también. Salimos de un tipo de política, luego se arrasa con todo, se va para el otro extremo, y así es muy difícil no tener la posibilidad de llegar a los consensos para establecer políticas de Estado a largo plazo también en la cuestión económica. Pero bueno, son las diferencias que tenemos entre quienes hoy estamos dentro del oficialismo y los que vienen de la oposición. Me parece que también falta esa posibilidad de diálogo, de poder construir, digamos, un consenso en ciertos puntos básicos para poder avanzar en una cuestión, digamos, económica con una cierta estabilidad y generar esa confianza de la que hablaba al principio. Sí. Sin confianza es muy difícil avanzar, y que los famosos mercados o los diferentes sectores económicos, digamos, crean y no generen. Yo cuando hablo de expectativas inflacionarias digo, cuando cualquiera, el que invierte, el que ahorra, etcétera, el que trabaja, no sabe cuánto va a valer algo dentro de un tiempo, también alimenta, ¿no?, esta situación, esta bola de nieve que se va haciendo, que es la inflación. Pero Argentina tiene una característica particular que nunca tuvieron, me parece a mí, los países, ni inclusive ni los países vecinos, ¿no? Y en este famoso concepto de la economía bimonetaria que enseguida corremos al dólar. Creo que la falta de reservas, y ahí sí también admitimos que hay una, como vos decías, una especie de mala praxis en el sentido de no haber cuidado esas reservas cuando las pudimos generar, y que se dejara, digamos, que se tomaran para distintas cuestiones. No viene ahora el caso enumerarlas, pero haber cuidado esas reservas nos permitiría tener la posibilidad de no llegar a cero reservas, y que eso nos pone en una debilidad muy grande ante cualquier situación de inestabilidad de las monedas que nos puede afectar, ¿no? Carolina, eso es así. En la búsqueda de mejorar situaciones económicas, hay también proyectos que se discuten en el Congreso de la Nación, que impactan de lleno en cada una de las provincias, por supuesto también en la provincia de Tierra del Fuego, el tema de las economías regionales. ¿Cómo vienen trabajando? Y si, en definitiva, a partir de esta situación económica, también puede ayudar a que rápidamente traten de buscar acuerdos, consensos y avanzar con estos proyectos de ley que van a beneficiar no a un gobierno, sino a las provincias en general.
Mira, hay muchos proyectos de diferentes actividades, inclusive, ustedes saben que está el de agroindustria ahí un poco parado, pero que lo volvimos a presentar, digamos, para ver si avanzamos. Hay pedidos, inclusive, de diferentes diputados y diputadas según la región, que nos piden, bueno, que se focalice dentro de estas leyes generales algo particular para cada uno de ellos. A veces es preferible no tocar las leyes marcos generales, sino después sacar alguna particular para cierta región o trabajarla en esos consensos, pero la mayoría tienen que ver con esto de bajar la carga impositiva, de tratar de morigerar lo que son los costos laborales. En el caso de Tierra del Fuego, yo lo que digo es que como nosotros ya tenemos una exhibición de impuestos nacionales, no hay mayores incentivos que podamos dar en ese sentido, así que nos tenemos que arreglar ya de por sí con la ley básica que permite el desarrollo de esta provincia, que es la 19640, que no tiene que ver solamente con la industria electrónica, textil o plástica, o sea, algunas actividades que están dentro del subrégimen, sino en general con lo que pasa aquí. Acá, bueno, creo que hay una gran expectativa de cosas que trabaja la provincia con el tema energético, eso me parece que es un buen punto, y después las otras actividades buscándole la vuelta para que con política local, como te decía, tengan incentivos para mejorar su capacidad de generar empleo y nivel de actividad. Pero digo, a nivel general, me parece que está bien que trabajemos en marcos generales de desarrollo por región y luego se verán las particularidades que necesita cada actividad, ¿no? Me parece que hay que ir por ahí. Es la mejor manera de que los beneficios lleguen de manera focalizada, ¿no? Porque si no, por ahí hacemos un poco de lío. Pero ya te decía, la mayoría de los proyectos que se vienen tratando tienen que ver con impuestos nacionales y nosotros ya esos beneficios los tenemos, ¿no? No podemos pedir más, claro, digamos, si se quiere. Exacto. Diputada, la llevo al tema del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. ¿Cómo lo ve? Digamos, fue ganando impacto con el correr de las semanas, cada vez más datos. ¿Cómo está viendo este proceso? Bueno, mira, complejo, por supuesto, un proceso complejo. He tenido la oportunidad de estar en alguna de las reuniones, no en las dos últimas por compromisos dentro de la provincia. La semana esta que pasó, no la anterior, nosotros acá hicimos un gran congreso internacional sobre el tema de abuso en la infancia y en la adolescencia, que fueron 2 jornadas muy, muy positivas, digamos, y no pude estar. Sé que ahora, bueno, esta semana es corta, así que se están llevando adelante, perdón, no es una semana, sí, corta, digamos, por un día, pero que se está llevando adelante otra jornada, y lo que, digamos, pude seguir en función después de verlos a ustedes con delay, pero viendo el debate, y que me parece muy bueno que lo puedan transmitir de manera completa. Digo, este último punto que se incorporó dentro de las motivaciones del juicio a la Corte está llevando varias audiencias y que era como lo inesperado, ¿no? Esto de los desmanejos en la obra social, y me parece que ahí, bueno, se están llevando a conocer digamos, una serie de datos y testimonios que atestiguan, ¿no? Que un poco dan testimonio de cómo eran los manejos y cómo son las actitudes y la conducta de los integrantes del Superior Tribunal en un caso tan simple y a la vez tan delicado como el manejo de los recursos de la obra social y de algo que necesitan los propios empleados, ¿no? Del Poder Judicial. Luego sabemos que ha habido muchos faltazos, no sé si eso se va a poder subsanar en algún momento, pero me parece que, digo, en un marco general, para mí el juicio político a los integrantes de la Corte tiene un lado más que positivo, que tiene que ver con visibilizar la justicia que tenemos hoy, ¿no? Este poder, este es uno de los poderes de la República, y creo que, aunque no se diga, aunque no se lo vea cotidianamente, uno de los que más afecta la vida de los argentinos y las argentinas, y el que peor servicio está prestando en general a los ciudadanos. Así que me parece que eso también es un tema importante y no tenemos que dejar
de visibilizarlo. Como les comentaba el otro día, cuando tuvimos la oportunidad de este congreso sobre abuso en las infancias, acá se invitaron, se abordaron diferentes enfoques, ¿no? El enfoque, si se quiere, jurídico, penal, el comunitario, el de la salud, el educativo. O sea, vinieron expertos muy prestigiosos a hablar y a exponer y a enseñarnos para poder detectar y prevenir este flagelo. Nosotros tenemos como provincia un alto índice de gente privada de la libertad por temas de abuso, así que es una problemática que queríamos abordar y que se hizo en cabeza de una legisladora provincial, que luego, bueno, nos fuimos sumando a esa iniciativa y decía, ¿no?, que una de las cuestiones que se planteaban dentro de los expositores era el acceso a justicia, ¿no? Este fue un punto central en la discusión, el acceso a justicia. Y estamos en este caso hablando no solamente de algo que salió colateralmente, que es la violencia de género, sino justamente la violencia en su peor forma, como es el abuso a niños y adolescentes. Y realmente una de las cosas que se planteaba era la falta, digamos, de resolución, o sea, la demora en la resolución de los casos, la falta de capacitación de quienes reciben a los chicos. El caso del nene Dupuy, bueno, es más que evidente. Hablamos nosotros, las legisladoras que estuvimos acá nacionales, hablamos de cómo avanzamos en la normativa y llegábamos a la conclusión de que quizás lo que falta no es la normativa, sino que la normativa que está se aplique y que haya jueces y juezas para aplicarlo, y para eso tiene que funcionar también muy bien el Consejo de la Magistratura. No tiene que haber un poder judicial, un superior tribunal que digamos, que obstaculice que se elijan los jueces, que se nombren los jueces y las juezas, que obstaculice el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para eso. Todos sabemos, ¿no?, cosas que se han planteado en este ámbito del juicio político, que hay más de 80 jueces que no pueden asumir sus cargos porque está paralizado el Consejo, y digo, eso es parte de la discusión, ¿no? Entonces, me parece que esto que nosotros visibilizamos dentro del juicio político como una discusión de cómo actúa la actual Corte Suprema se ve reflejado, ¿no?, en este ámbito de discusión donde había mucho docente, mucho personal de salud, mucha gente de la justicia, de la policía, donde sobre todo mucho docente y por supuesto psicólogos y personal de trabajo social, donde decían, bueno, necesitamos que las denuncias lleguen, las denuncias están llegando, en la medida que se mejora la implementación de la ESI van llegando las denuncias, pero también tiene que haber un poder judicial y un sistema judicial que dé respuesta y que haga justicia. Entonces digo, en esto me parece que es muy importante que lo podamos plantear y que visibilicemos el trabajo que se hace. Para eso también sirve el juicio político, ¿no? Para demostrar dónde están los problemas. Está claro, Carolina, la postura y la opinión respecto a esta situación que usted estaba relatando. Carolina, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. A ustedes, que tengan un feliz día que tengan un buen día y que hayan pasado un feliz día del trabajador y la trabajadora en el día de ayer. Gracias. Un abrazo. Igualmente, gracias. Carolina Jutrovic, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, que ya nos anticipó que nos está mandando un poquito de aire fresco. Está desde el aire sur fresco, nos dijo que nos mira. Nos dijo que nos mira. Sí, con un poco de delay. Con un poco de delay. Bueno, porque estaba haciendo otra cosa, dijo en el momento de la... No, dijo que porque estaba en el momento... No, pero puede ser, a lo mejor en la transmisión tuvo un poco de delay. También. Cuando llegaba la reunión de comisión, que siguió muy de cerca la reunión de comisión, ¿no? Pero bueno, esto también muestra la importancia de esta herramienta que es Diputados Televisión. No es por hacer autobombos, pero es cierto, pero lógico, realmente. Lógico. Hay que hacer autobombos. Sí, claro. No? Como nos estaba viendo la diputada Jutrovic, qué es lo que pasaba en la Comisión de Juicio Político, también nos estaban viendo los ministros de la Corte Suprema, siguiendo muy de cerca qué es lo que decía Marchi en la Comisión de Juicio Político. Claro. Y qué dicen los diputados del oficialismo, de la oposición respecto a este juicio político. Y seguramente... Y hoy por hoy el acceso a poder verlo en diferido por YouTube. Entonces, también el fin de semana. El fin de semana, o querés recordar, o no estás seguro si dijo
dijo o no dijo tal cosa, Sí. vas a mirar a YouTube. Y si no está en YouTube, también. Exacto. Exactamente. Bueno, No hay que esperar las versiones taquigráficas. No, señor. No, uno, Y ayuda. si tenés idea más o menos a qué hora dijo alguna cosa, vas a buscar. Y esta herramienta, Claro. y obviamente también el canal de YouTube, que es donde se levanta la programación, también sirve para la versión taquigráfica. También. Porque también es chequeado a ver qué es lo que dijo, qué palabra dijo, qué expresión dijo, qué nombre. Bueno, es parte de las nuevas tecnologías, es parte de la nueva comunicación y obviamente es también parte de la función que tiene. Hasta Tierra del Fuego llegamos, entonces. No, Estamos Tierra del Fuego, confirmados. Mucho más. Y fronteras afuera. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis, por aquí por DTV, para regresar y seguir hablando un poco de la agenda que se viene. Obviamente va a estar el tema del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la agenda que se viene ya para la jornada de mañana. Esta es una semana corta, se vienen las elecciones provinciales y por supuesto también vamos a estar dialogando con algún diputado o alguna diputada de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, desde mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene. Para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares de las villas de la ciudad, del conurbano. Vinieron 60 organizaciones que están trabajando con el tema de equinoterapia, por ejemplo, que es una terapia que ayuda muchísimo a chicos con discapacidad, pero que es poco accesible para toda la ciudadanía. En la edición que pasó pudimos becar a un montón para estudiar licenciatura, tecnicatura, en periodismo. O sea, como la misión no termina con estas capacitaciones, sino que sigue y el proceso continúa hasta que lograr un título universitario. Mundo Villa, martes, 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, el análisis por Diputados de la Nación, en una jornada en la cual comenzamos esta semana, en el día de hoy, día martes, con el feriado del 1 de mayo, lo que marca también ser una semana corta, donde se vienen temas para discutir, donde se vienen temas para analizar en lo que tiene que ver con las diferentes comisiones. Decimos que la comisión para el oficialismo más importante tiene que ver con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, pero también por estas horas se está dando en el Congreso, y Dani, Laura, ustedes seguramente habrán visto también ciertas repercusiones a partir de unas declaraciones que hizo el periodista Babi Echecopar, que a lo largo del fin de semana o en la jornada de ayer, 1 de mayo, le preguntaron respecto al tema político, a la política argentina en general, y recordó una frase que él había señalado contra Cristina Fernández de Kirchner como que era el cáncer de la Argentina. Y a la vez agregó que, haciendo referencia a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, señaló que es también un cáncer en la República Argentina. Y esto generó también reacciones por parte de diputadas, de diputados, por parte del bloque del Frente de Todos. ¿Cómo lo han vivido? Bueno, en realidad, digamos, volvés a ver esas declaraciones y las volvés a analizar, ¿no? La intención de provocar, claramente, con la intención de provocar, y él dice que, que él ya había tenido repudio con respecto a unas declaraciones, a sus declaraciones que él mismo menciona, y ni siquiera tomar registro de ese repudio, de ese malestar, de esa molestia que había venido de parte de Cecilia Moró. Había llevado a la Cámara de Diputados, cuando no era la presidenta de la Cámara, había llevado un repudio a la Cámara de Diputados sobre los dichos sobre Cristina Kirchner. ¿Por qué repetirlo si genera en un sector ese repudio? ¿Por qué molestar? ¿Por qué provocar en ese? Digamos, estamos hablando de un colega que está acostumbrado o que está siempre en esas líneas rozando, ¿no? La misoginia, el discurso de odio, y bueno, por eso se generó también este debate en la Cámara de Diputados. No, indudablemente son repudiables las palabras de Babi Echecopar. Recién las estaba leyendo enteras para tratar de intentar claro, comprender qué es lo que pudo suscitar semejante palabras de odio, ¿no? Porque no caben otras. Comparar o decir que una persona, en este caso una mujer, puede ser comparable o es una suerte de metástasis de un cáncer,
realmente es muy violento, ¿no? Habla de una persona que yo no sé si, sinceramente, yo no sé si lo dice por una cuestión de generar polémica en las redes, porque muchos periodistas hoy hacen este tipo de cosas, ¿no? De decir frases altisonantes o disruptivas para que la gente lo siga por las redes sociales. Pero sinceramente esto roza no solamente el buen gusto, roza realmente esto atenta contra lo que es el buen periodismo, ¿no? Si es que esta persona, este personaje como Babi Checopar se dice periodista. Lamentablemente estas cosas lamentablemente no. A Dios gracias que en la Argentina hay libertad de expresión. Y cada uno puede decir lo que se le plazca. Y justamente gracias a esa libertad de expresión es que nosotros también podemos decir desde nuestro lugar, como así también todos los dirigentes políticos pueden decir desde su lugar, que lo de Babi Checopar es absolutamente repudiable. Ahí hubo un tuit de parte, ¿no? Sí, del bloque del Frente de Todos para, bueno, salir a respaldar y a respaldar a Cecilia Moró y rechazar lo que dijo Babi Checopar. Basta de discursos de odio, repudio a los dichos de Babi Checopar contra Cristina Kirchner y Cecilia Moró. Basta de discursos de odio, las y las diputados nacionales del Frente de Todos repudiamos las expresiones de Babi Checopar contra nuestras compañeras, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró. Basta de discursos de odio y de violencia machista. Exigimos el rechazo unánime en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como así también de la sociedad en su conjunto. No, indudablemente que se han sucedido muchísimos tweets y declaraciones de repudio a esta situación que sinceramente, bueno, lo han recogido todos los medios, claro. Todos los medios, inclusive aquellos que no son afines al oficialismo, y eso habla creo que bien de los medios, al poner en su lugar a Babi Checopar, ¿no? Ahora, si uno realmente quiere denostar a una persona o decir que no está de acuerdo con una persona, ¿por qué utilizar calificativos tan fuertes, tan violentos, tan sanguinarios de alguna manera, ¿no? Creo que todos los comunicadores en estas instancias es cuando tenemos que hacer una reflexión sobre nuestro poder a la hora de comunicar, ¿no? Porque podemos exacerbar a otros que hagan exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Que digan lo mismo, que hagan lo mismo. Y esto es lo que justamente nosotros como comunicadores tenemos que cuidar, porque es nuestra responsabilidad pública tratar justamente de que estas situaciones no se tornen o no caigan en situaciones de violencia. Bueno, ahí está el comunicado del Frente de Todos, el repudio, también repudio por parte de funcionarios a lo que fueron las expresiones ofensivas contra la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, en una entrevista radial. Cambiamos de tema, volvemos a lo que es la agenda del Congreso. Decimos que la agenda se va a abrir en la jornada de mañana a las 11 de la mañana con una reunión de la Comisión de Comercio con varios invitados a esa comisión. Mañana a las 11 se reúne la Comisión de Comercio, Comercio y Defensa al Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Y posteriormente tenemos una reunión a las 3 de la tarde, reunión de juicio político, que ahí ya no hay invitados, hay citados, ¿no? Testigos citados por parte de el Congreso Nacional. Ahí está la placa donde marca la jornada de mañana a las 11, las comisiones de Comercio, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Un tema que ya se venía, ya se había hablado, me parece que el año pasado o a comienzos de este año. El tema de las dificultades de distintos comercios para el uso, o sea, reciben el dinero muy tarde, ¿no? Claro. Estás obligado a recibir los plásticos y te come un montón de comisión y encima recibís el dinero tarde. Ahí hay varios invitados mañana de las estaciones de servicio, sí, ¿no? Uno de los grandes afectados porque
cada vez ir a llenar el tanque ya no vas con efectivo. No, una de eso y otra que los valores van cambiando. Los valores van cambiando, exactamente. Para cuando recibiste lo que pero cobraste. Para ellos también, que son proveedores también. Exacto. ¿No? Sí, lo que suele suceder en la Comisión de Comercio, que Gabriel Arena siempre lo menciona, no tienen proyectos girados ahí para trabajar, pero tratan de motorizar algunos temas que plantean desde distintos sectores. Ya hubo también algunas reuniones de la Comisión de Comercio con productores locales, temas de juicios laborales, que también estaba preocupando bastante al sector, pero bueno, mañana tenemos temas tarjetas de crédito. Sí, y que además es una comisión más ampliada, es un plenario ya de comisión, ¿no? Entonces ya no es solamente la Comisión de Comercio, hay otras comisiones, hay otros diputados, oficialistas, opositores, es un tema que puede empezar a hacer esta reunión informativa y veremos si es que en rigor da otro paso. Se están juntando solamente las mismas comisiones, no son gran cantidad de comisiones, sino se genera desde los propios titulares de los propios presidentes. Si no se motorizan temas, si no se impulsa un poco, no estamos viendo gran variedad en el debate. Estamos viendo mucho juicio político. En esta época del año no hay tanto presupuesto, pero está bastante acotada la agenda. Sí, la Comisión de Presupuestos se le esperaba ya hace varias semanas reunirse para discutir el tema del proyecto de ley de agroindustria, un proyecto que la misma diputada Yutrovic, hablábamos que plantea que está por ahora retrasado ese debate, ¿no? Y que ya lo hemos hablado respecto a lo que parecía una posibilidad de acuerdo y de consenso, volvió a diluirse. No sé si es por la situación de la profundización de la crisis económica o cuál es el tema y el motivo de fondo por el cual no terminan de cerrar esos acuerdos que parecían alcanzarse entre oficialistas y opositores. Sí, incluso en la Comisión de Agricultura y la Comisión de Industria. Un proyecto que se había reunido, tenía cambios, tenía respaldo de las entidades agropecuarias, todo esto estoy hablando de 2023, actual, porque lo veníamos arrastrando desde 2021. En 2023 se le hicieron modificaciones, se escucharon los reclamos de varios sectores que parecía que, bueno, por ahí estaba un poco trabado porque no tenía en cuenta algunos reclamos. Bueno, los reclamos fueron atendidos, se escucharon propuestas de distintas provincias, fueron incorporadas. Casareto, titular de Industria, remó bastante, pero pareciera que no ha alcanzado para llegar a la orilla porque no ha llegado todavía el momento del dictamen de agroindustria. Y es lo que falta todavía también la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que encabeza Carlos Heller. Y después podemos pensar algunos temas que también han avanzado varias veces, dieron pasos en comisiones, pero que terminaron frenándose. Los temas de medio ambiente, como la ley de humedales, y veremos qué es lo que pasa. Una nueva jornada de mañana, que va a ser la reunión de la Comisión de Juicio Político en esta Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputado Alberto Asef, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy lo crucé en un hotel de Retiro, ahí con una reunión cumbre que tuvo, Juntos por el Cambio, avanzando en la posibilidad de ir pensando no solo un programa político, sino también un programa económico. Sí. Fue una reunión especialmente para ese objetivo que está diciendo Fernando. Tuvieron todos los economistas de los partidos, hubo una exposición primero de un coordinador que habían, identificado ellos, que expuso los lineamientos básicos del programa de coyuntura y del programa ya para cuando se asuma el gobierno a partir del 10 de diciembre. El de coyuntura, bueno, muy tomado por el tema de la inmensa, colosal, formidable deuda en pesos interna, y el año 24, con la perspectiva de que se van a necesitar 78.000 millones de dólares, que no son renegociables. Es decir, que hay que generar ese dinero para estabilizar la economía, que es fundamental, y por supuesto que se habló de que la estabilidad es
el paso previo, pero que inmediatamente tiene que ser promovido el desarrollo productivo. Estabilidad y desarrollo, en realidad, una sola secuencia, ni siquiera dos secuencias, porque la estabilidad sin desarrollo no puede funcionar, no tiene sentido para una sociedad que necesita que el cambio signifique verdaderamente eso, una transformación. La estabilidad por la estabilidad misma no sirve. Sirve en tanto y cuanto sea funcional a un proceso de desarrollo. Y ahí viene el tema, para sintetizar, de que así como se habla del clima natural, bueno, acá tiene que sobrevenir un clima sociopolítico distinto, completamente diferente al actual. Es una mutación transformadora que va a generar las condiciones para que con seguridad jurídica, con estabilidad macroeconómica, haya fluencia de capitales. ¿Qué capitales? Principalmente los nuestros, los del propio ahorro argentino, que ingresando paulatinamente al circuito económico van a poder sostener esa política de desarrollo productivo que estoy señalando. Todo es una cuestión que tiene que ver con la confianza política que se genere. Para eso se habló claramente de que Juntos por el Cambio tiene que unificar criterios. La congruencia que yo vi de los economistas prácticamente sin disonancia, todos en una forma armónica, señalando el diagnóstico brevemente y sobre todo la propuesta de solución. Quiere decir que ya un paso lo hemos dado, que es el paso de la cohesión. Ahora esa cohesión quizás haya que transmitirla hacia afuera, porque hacia afuera evidentemente todavía hay unos rum de que estamos demasiado discutidores internamente, pero yo creo que es un rum más que la realidad. Sí, se discute, obviamente, porque hay una contienda interna electoral, pero hay un ordenador institucional y legal, que es la PASO. La PASO estaba prevista para esto, para ser ordenadora. Bueno, la PASO va a ordenar el espacio de Juntos por el Cambio. Una de las cosas que me parece que ordenaron, o por lo menos se han puesto de acuerdo y lo han expresado diferentes, digamos, portavoces de la jornada de hoy, Mario Negri, Miguel Pichetto, han señalado despejando cualquier posibilidad de dolarizar la economía en la República Argentina. La dolarización no es la solución. Bueno, hubo absoluto consenso en tal sentido, por varias razones técnicas, económicas, políticas, y además porque estratégicamente hay que tener muy presente que Estados Unidos tiene una inflación que no baja normalmente en situación de normalidad anual del 4 o 5%, pero que hay una inflación oculta, y cuando hay crisis que últimamente son recurrentes y más cercanas en el tiempo, es decir, no espaciadas sino muy próximas una de otra, en un proceso de acumulación de esa inflación, el dólar también va a significar que va a inflacionar nuestra economía, contrariamente a lo que se supone que va a estabilizarla mecánica y automáticamente. Y con una particularidad, esa inflación nos la entrega Estados Unidos, es una exportación norteamericana, es decir, y nosotros tenemos que pagarla. Ahora estamos pagando obviamente los desajustes nuestros, pero si pensamos en un ajuste, una estabilidad de nuestra economía, no tenemos que pensar en la idea mágica de la dolarización, porque si uno analiza minuciosamente la cuestión, se encuentra con que además del costo de rescatar la enorme cantidad de masa de pesos que hay en el mercado, que cada vez valen menos, pero que hay que rescatarlo, que implicaría una suma enorme
de dinero que hoy no tenemos, en dólares que no tenemos, que se calcula entre 45.000 y 60.000 millones. Pero además, eso en un mediano plazo puede significar todo un PBI argentino, 450.000 millones de dólares, por lo que acabo de decir, por el costo. Y además hay que tener en cuenta que la moneda norteamericana se ha devaluado en relación a otras monedas. Por ejemplo, el franco suizo estaba a 4 francos un dólar hace unos años y hoy está 0,77 de franco por un dólar. Es decir, que se ha sobrevaluado o se ha evaluado el franco suizo y se ha devaluado el dólar. Entonces, hay que ser muy prudentes, muy cuidadosos con lo que se plantea, lo que se dice, porque la magia no existe en la política, pero mucho menos en la economía. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Usted dice que, bueno, dice, lo habrán charlado en la reunión, ¿no? Que la PASO ordena, ¿no? ¿Se ponen de acuerdo en que el que pierde va a acompañar el trabajo del otro? O sea, ¿o están trabajando en propuestas por separado? ¿Cómo están diagramando eso? Bueno, por empezar, hoy se marcó claramente una respuesta a lo que preguntas. Se está trabajando en conjunto. Ahora, que después cada candidato pueda agregarle de su coleto algún matiz o alguna profundización o alguna especialización de la propuesta, sí, pero la propuesta general, la matriz de esa propuesta es común, es compartida. Y con respecto a si los que ganan acompañan, los que pierden acompañan a los que ganan, bueno, la regla de oro número 1, que tiene que tener una elección. Digamos, Si no pregunto si el clima está para eso. Hoy, 2 de mayo, está. Yo la verdad que estoy con Patricia y lo primero que puedo decir es cómo me saludaron sus contrincantes, uno por uno, muy amistosamente. Si uno va a lo subjetivo, le digo que yo sentí un clima de cordialidad, que lo deben haber sentido todos porque era el clima que regía el ambiente ahí en el hotel, ¿no? Es decir, en el salón. Realmente, si hay algo que no se sintió, tensión, no hubo tensión. No se cortaba el aire con una navaja. Estaba realmente plácida la situación. Ojo, respecto de nosotros los contertulios, pero no respecto de la gravedad de la situación de la Argentina. Eso desde ya, que nadie está distraído y estamos muy conectados, hasta diría la angustia, por lo que está pasando en nuestro país, que es muy grave, muy, muy grave. Diputado, ¿cómo le va? Laura Sarra lo saluda. Efectivamente, usted estaba marcando la gravedad de la situación y quería saber justamente qué diagnóstico trazaron los economistas allí en el encuentro, porque por lo que pude escuchar o por lo que pude saber de esa reunión es que, estaban muy alarmados ante la posibilidad de que ya se ingrese en una economía no solamente con alta inflación, sino también con recesión, una situación que hasta ahora no estamos viendo. Hasta ahora lo que estamos viendo es un contexto de inflación, pero con niveles de actividad mínimos, pero todavía con cierto movimiento. Pero la diferencia es que a partir de ahora se va a ver más pronunciada la caída de la actividad, y esto de lo que de alguna manera puede llegar a generar es un mayor empobrecimiento, no solamente de la sociedad, sino también de la economía toda. ¿Cómo ha sido un poco el diagnóstico que han trazado los economistas del espacio? Sí, Laura, es cierto, está muy informada. Efectivamente, se habló de que puede haber una perspectiva de caída de 4 puntos del PBI. Yo no sé si puedo afirmarlo así tan sueltamente, pero que va a haber una caída, va a haber. Y eso significa, evidentemente,
una combinación de las más perversas que pueda haber. No debe haber ningún escenario peor que la combinación de inflación más recesión. Es lo peor de lo peor. Bueno, sí. a eso hay que tratar de no llegar, porque si hay algo que quiero decirle a la audiencia a través de ustedes, es que es interesante que se sepa que ninguno se restregó las manos diciendo qué bárbaro, porque esto les complica el escenario, el panorama a los oficialistas. Al contrario, sabemos que el panorama se nos complica a todos, eso está clarísimo. Y por eso que se hizo un análisis lo más aproximado del escenario actual y lo más aproximado a lo que son las ideas básicas para salir inmediatamente, pero se quedó que con urgencia la semana que viene nos volvemos a reunir para profundizar tanto el plan de coyuntura como el de inmediatamente posterior a la asunción del nuevo gobierno. Con un escenario muy cambiante, que no sabemos bien qué es lo que va a lograr con el Fondo Monetario Massa, que tiene, según parece, una entrevista la semana que viene. Nosotros no creemos que el fondo le pueda anticipar dólares futuros, y si se los anticipa es para pagar rápidamente al propio fondo. Porque si los 10.000 millones de dólares supuestamente que le anticipe el fondo son los que corresponden a los pagos que hay que hacerle al fondo, porque eso es lo que se viene haciendo, y acá se usan para otros fines, entonces sí que el panorama podría ser ya más que sombrío. No sé si me explico. Sí, plata que para pagarle al fondo resulta que la vamos a poner para sostener el tipo de cambio. Precariamente el nivel del valor oficial del dólar. Claro. No, eso no puede ir, así no puede ir. Es decir, que tiene que haber colaboración de toda la sociedad para que esto no se empeore, pero de ninguna manera nosotros podemos admitir que se agrave a 6 meses vista la situación de una manera prácticamente insoluble, sin solución. Claro. Por eso es que como tiene que haber una esperanza para la gente, yo le digo que nosotros estamos trabajando para que con mucha fineza, no empujemos a que empeore el escenario, pero tampoco admitamos que esta gente haga cualquier cosa. Claro. Alberto, la situación es bastante complicada, compleja, es el análisis que han hecho ustedes. Seguramente el oficialismo también hace un análisis de la situación complicada y compleja. ¿Hay posibilidades de poder acordar algún proyecto, alguna iniciativa que sirva al oficialismo de hoy, que sirva a futuro para el que sea oficialismo u oposición, de acuerdo a los resultados electorales, pero que empiece Argentina a poder ir ganando tiempo en torno a algunos puntos de acuerdo en común entre las diferentes fuerzas políticas y que se discutan aquí en el Congreso Nacional? Bueno, uno aspira que sea así, evidentemente, pero también es evidente de que en lugar de lograr esto, de que haya bases para una conversación, un diálogo que pueda redundar en un control de esta situación y que por lo menos no se desmadre, es muy difícil. Fíjese, Fernando, que el otro día, en la sesión del 19 de abril, se sancionaron prácticamente leyes por unanimidad. Todo lo que se sancionó fue casi unánime, salvo un tema. Y a pesar de eso, los discursos eran chumbarnos, eran reprocharnos, eran plantear que nosotros habíamos sido los responsables. Yo creo que cuando uno está votando en conjunto, tiene la gran oportunidad de ser
amigable, de decir, bueno, enhorabuena que pase esto, de que estamos acordando, para incluso trazar los puentes, construir esos puentes, porque justamente el escenario está meritando de que dialoguemos. Era la gran oportunidad. Permanentemente nos chumba. El mismo presidente Fernández, a pesar de toda su debilidad, cuando puede dice palabras incluso impropias de un presidente, la derecha maldita. ¿Dónde vio, por ejemplo, que a un contrincante se lo llame maldito? Se le puede decir la derecha equivocada, supuestamente si somos la derecha que no tiene una solución, cualquier cosa, pero maldita. ¿Por qué ese adjetivo tan brutal? Es como si nosotros, a esta pregunta suya, decimos, ¿cómo vamos a dialogar con todos estos chorros? Como diría uno. La verdad que no es así el tema. Por eso hay que tener responsabilidad institucional, que yo creo que está faltando, y un poquito más de visión, un poco más de sentido de que acá hay un pueblo que está sufriendo. Hay mucha gente que está, uno lo ve en la calle, Fernando, lo vemos todos. Nunca se vio tanta gente en situación de calle, nunca se vio. Siempre hubo alguno perdido, pero hoy es por cuadra 2, 3, en las esquinas, la gente hace carpas en las ochavas, es una cosa espantosa. Diputado, de parte del Congreso, ¿qué se podría generar? Estamos ahora en una situación en que estamos por entrar en una campaña legislativa, digamos, cada vez menos actividad. ¿Qué podría surgir desde acá, desde el Congreso? Bueno, ahí viene una interesante respuesta que le puedo dar, si a lo mejor la articulo bien. ¿Quién es el que tiene que plantear una propuesta al Congreso? Es el Ejecutivo, porque es el ministro de Economía, presidente, vamos a decir, en los hechos, el que tendría que decir, acá está esta batería de leyes para salir, incluso pensadas para no solamente este trance, sino para los 2 primeros años del gobierno que viene, pensando en grande. Eso es lo que tendría que hacer el ministro de Economía. Y lo que nos está anunciando es grave, vuelvo a insistir, porque trasciende que van a buscar 10.000 millones de dólares como anticipo de lo que nos va a dar para el segundo semestre y primer trimestre del año 24 el fondo, que es siempre para pagarle al propio fondo. Y están diciendo que lo quieren para estabilizar el mercado de cambio, es decir, otra finalidad, con lo cual va a significar que vamos a tener 10.000 millones más de deuda y una malversación, por llamarlo de alguna manera, de la finalidad de ese anticipo. Y entonces, ¿qué vamos a caer? ¿En default con el fondo? Es decir, esa es la perspectiva. Es muy grave lo que incluso ya ni ocultan, porque lo dicen. Diputado, escuchándolo muy atentamente a usted, quería simplemente saber, de escuchar a los economistas hoy del espacio, ¿usted ve que hay sintonía entre ellos en cuanto al diagnóstico, en cuanto a las líneas de acción que habría que instrumentar en caso de asumir el gobierno? Y si de alguna manera hay algún tipo de temor que usted haya podido percibir de que la situación tal como está planteada va a ser muy compleja para incluso llegar a las primarias o a las elecciones. ¿Cómo estaba el clima, digamos, el diálogo entre los economistas y el trabajo en conjunto en cuanto a perspectivas frente a las próximas elecciones? Yo diría que de 1 a 10 las coincidencias entre los economistas del espacio o de la coalición está en 9.50. No hay ninguna diferencia ni siquiera de formas. Por ahí hay alguna cuestión que alguien enfatiza más un punto o que otro, pero el común denominador es coincidencia. Eso puedo
dar garantía de que es así, porque yo lo viví, no porque me lo contaron, y porque nosotros los dirigentes estábamos de este lado y los economistas estaban del otro lado de la mesa rectangular. Uno los ve a todos, tenía el panorama completo de los 10, 12 economistas, y yo los vi a todos asintiendo cuando el otro hablaba. Esto como un detalle no menor para contestar tu pregunta, Laura. Y con respecto a si el panorama es tan complejo como para pensar que no llegamos a las PASO, etc., yo ya dije, complejo, gravísimo lo que pasa, pero yo confío en que se va a llegar a la elección, porque la elección va a ser como una especie de oxigenación, va a permitir regenerar expectativas, porque ante una elección donde queda claro que se vislumbra un cambio de rumbo, eso ya surte el efecto positivo de que la expectativa varía, gira para a favor, es decir, acá va a haber un cambio y va a ser saludable. Eso es lo que yo aspiro que ocurra. Ahora, si se complica también la parte electoral y hay confusión, hay campaña sucia y todo eso, bueno, ya entonces estamos jugando con fuego. Y yo no creo que se llegue a tal extremo, porque me parece que algunas dosis de racionalidad tendrán que aparecer en el oficialismo y seguramente tendrán que consolidarse las nuestras para que le pongamos esa cuota de sentido común que tiene que tener la política argentina. Nosotros no le podemos agregar más leña al fuego. La gente está muy, muy complicada y nosotros tenemos la obligación de ser muy serenos y ser aportantes a la solución y a la esperanza que hay que generar en la sociedad. Y en ese sentido, creo que lo de hoy fue un buen paso. Por empezar, para sintetizar, hubo una reunión armónica, estaban todos los economistas, se vio cohesión en el planteo general, hubo preocupación, nadie se distrajo, nadie estaba sonriente, todo lo contrario, estábamos muy preocupados. Bueno, buenas señales para la sociedad. Hay una dirigencia que tiene las antenas paradas y muy inquieta, pero además ocupándose de ver qué se puede hacer, lo mejor que se puede hacer, lo mejor que podamos dar para una situación como esta. En ese sentido, cuando se habla que nosotros estamos desconectados de la sociedad, yo hoy puedo transmitir que nuestra conexión era total con la sociedad. Ahora, que podemos la solución y la demos nosotros, es muy difícil porque no tenemos los resortes de poder. Claro. Alberto, antes de despedirlo, ¿cuál es su reflexión, opinión sobre el juicio político que le sigue a la Corte Suprema, que mañana va a tener un nuevo capítulo aquí en el Congreso? Fernando, yo repudio ese procedimiento que se está llevando adelante. Alguna vez se dijo al principio que era un circo, sigue siendo un circo, podrán hurgar y seguramente algún trapito van a sacar y lo van a ventilar, y eso lo único que hace es lastimar más a las instituciones. No es esa la vía para mejorar las instituciones de la Argentina, no es esa la vía para mejorar la justicia. En todo caso, que se pongan de acuerdo con un nombre racional, un nombre imparcial, un nombre probo para poner la mujer que hay que poner en la Corte, y eso va a ser algo oxigenante, algo aire fresco en la Corte, esa mujer que aparezca ahí y sea nombrada por el consenso de todos, representando el sillón de la señora doctora Elena Hayton de Nolasco, que lamentablemente renunció y no podemos cubrirlo. Eso sería el mejor procedimiento si se quiere mejorar, si se quiere, refrescar a la Corte Suprema, empezando por ese nombramiento. En cambio, se está haciendo un juicio político para descabezar a la Corte, saben que no lo van a lograr y lo único que están haciendo es mirilándola,
desgastándola, manoseándola. ¿Y quién gana? Nadie gana, estamos perdiendo todos. Lo único que podíamos suponer que había una justicia en la Corte más o menos equilibrada, que era capaz de no mirar políticamente y darle un fallo en contra del presidente Macri, como lo dio después. Ese equilibrio que mostró, resulta que nosotros, en vez de reconocerlo, lo estamos cuestionando simplemente porque tenemos temor de que la Corte Suprema, tiene el gobierno, la Corte Suprema pueda fallar en contra de la vicepresidenta de la República en los juicios de corrupción. Bueno, la verdad que es algo inaudito, que estemos todos pendiendo de un hilo con lo que nos queda de institucionalidad por una cuestión personal que tiene la vicepresidenta de la República. Que se defienda como lo está haciendo y que demuestre que es inocente y que revierta el fallo, pero no que quiera descabezar a la Corte. Alberto, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias. Gracias. El diputado Alberto Asef, diputado del bloque de Juntos por el Cambio, del bloque del PRO, por la provincia de Buenos Aires. Nos vamos ahora a nuestro móvil, nos vamos a Palermo, a la Feria Internacional del Libro. Lourdes López, buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? Bueno, saludar por supuesto a todos los compañeros y compañeras en el piso, de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Así es, estamos acá en el Pabellón Ocre, en lo que es el stand del Congreso de la Nación, donde por supuesto comparten el trabajo que se ha hecho desde diputados, como desde senadores también. Bueno, un stand que está activo desde las 13 horas hasta las 22 con diferentes actividades, particularmente en minutos, cerca de las 18, va a estar comenzando un panel que tiene que ver con desarrollo ambiental, agenda ambiental, debate parlamentario para una Argentina sostenible en el marco de los 40 años de democracia, ¿no? Sabemos que el próximo diciembre se cumplen 40 años de un nuevo periodo en la historia argentina y es precisamente de vivir bajo democracia, y por eso es que el lema también es democracia siempre por los 40 años de una nueva conmemoración de este día que significa tanto para todos y todas como país. Bueno, particularmente quienes van a estar como invitados y disertantes en este panel que les vengo mencionando, está la diputada Graciela Camaño, quien obviamente es miembro de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y que va a estar dando también puntos importantes sobre poder tener una agenda ambiental en el Congreso de la Nación. Dolores Martínez también va a estar, quien es diputada, va a estar llegando a este stand para poder ser parte del panel, y además Juan Manuel Moreira, quien es director general de Desarrollo Sostenible y Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, va a ser otro de los disertantes, quienes van a estar, por supuesto, abordando diferentes temáticas, entre otras que tienen que ver con el debate parlamentario y una Argentina sostenible. Claro, y ahí, Lourdes, también, por lo que nombraste, dos generaciones de legisladoras con mucha experiencia, con muchos mandatos, como Graciela Camaño, Dolores Martínez con un mandato que está transitando en este Congreso de la Nación. Los une este tema que es el medio ambiente y que lo van a reflejar en la feria. Y sobre todo porque se deja de lado quizás la postura o el espacio político que cada uno integra y se unen por una temática tan importante como lo decían ustedes y como lo aborda este panel, que tiene que ver con lo ambiental, con el desarrollo sostenible, con la transición a energías renovables, con el cuidado del planeta, teniendo en cuenta que hay una ley, que es la ley Yolanda, que establece precisamente legislación con perspectiva ambiental y que es aplicable para los tres poderes del Estado. Claro, y seguramente surgirán algunas preguntas por parte del público respecto a qué pasa con algunas leyes que tienen que ver con el medio ambiente, como la ley de humedales, y que no encuentra consenso y no avanza en el Congreso Nacional. Bueno, hace muy poco, con respecto a la ley de humedales, el porqué lo explicaba de alguna manera en Ecoagenda la diputada Graciela Camaño, que decía que el tema era el litio, ¿no? Más allá que hoy es quizá una de las fuentes de recursos que se pueden extraer para precisamente hacer las baterías. Bueno, es un tema que si no se realiza una extracción medida, controlada, con perspectiva ambiental, obviamente, como cualquier otro tipo de recurso, se va a mal utilizar y se termina acabando en algún momento, ¿no? Claro.
Bueno, Lourdes, gracias por este informe. A la derecha de la pantalla estábamos viendo también imágenes registradas respecto a qué es lo que está sucediendo por estas horas en la Feria del Libro. Ahí estamos viendo, Lourdes, a pantalla completa lo que es el stand del Congreso Nacional, donde... Hay de todo un poco, Fer. Sí. Realmente... Hay de todo un poco, tenés desde todo lo que es el merchandising propio de los 40 años de democracia, exclusivamente del Congreso de la Nación, y explicando también la importancia de tener un stand que signifique y que represente esta etapa tan importante de nuestra Argentina, que ya inició hace 40 años y que ojalá no la perdamos nunca, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo el pin que, muy amablemente los chicos del stand me lo hicieron colocar, que es una escarapela, pero además hace referencia a estos 40 años tan importantes que el próximo 10 de diciembre van a estar en un nuevo aniversario, ¿no? Desde 1983 hasta ahora. Por eso también una imagen muy importante que seguramente debe haber estado en el paño es la de Alfonsín, que también obvio que es parte de todo esto. Sin tomar partido por ningún espacio político, pero es importante mencionarlo. Y cuando vienen hacia el pabellón Ocre, un detalle es que en el pasillo hay toda una serie de imágenes, una línea de tiempo donde ustedes pueden ver, en este caso, las etapas más importantes que llegaron y que lograron construir otro paso más hacia la democracia. Por ejemplo, en el momento que bajan el cuadro desde el Colegio Militar, el cuadro de Videla, que es bajado en este caso por quien era en algún momento quien fue presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Lourdes, gracias por este informe. Un placer. Gracias, Lourdes López, con nuestro móvil ahí en la Feria Internacional del Libro, en la Rural y el stand que tiene el Congreso de la Nación. Qué importante, ¿no? Sí, claro. Qué lindo, muy qué interesante. Sí, que nos trae algunos regalitos, y la que había muchas invitación que estuvo cositas. haciendo Lourdes mostrándonos, y nuestro camarógrafo también mostrándonos algunos detalles que tiene la Feria del Libro por estas horas, y esas imágenes de Alfonsín, la imagen de otro momento histórico como fue la de Kirchner bajando el cuadro de Videla del Colegio Militar. Bueno, son imágenes que van marcando, cada una de esas imágenes, épocas de la vida institucional de la República Argentina. Exactamente, ahí nos dio... Interesante. Nos Y dio que una traiga idea. pines. ¿Vos querés Que nos traiga algunas unos cositas, pines? sí, yo le diría, que nos traiga Bueno, unos pines. Bueno, después seguramente la producción ya le va a trasladar el mensaje de Daniela. Bueno, cambiamos de tema. Laura, hablamos de un proyecto que tiene que ver con, en estos momentos de inflación, en estos momentos donde es necesario, modificar, a lo mejor tener algunos otros billetes con otras numeraciones para hacer más fácil cuando uno va al cajero automático o cuando va al banco para, moverse, ¿no? Bueno, creo que es el problema de todos, ¿no? Cada vez que uno va al cajero automático para sacar dinero y se vuelve con un fajo de plata, porque evidentemente los billetes de 1000 ya no alcanzan para siquiera la compra mínima que uno tiene que hacer, por ejemplo, en un supermercado. Es una decisión del oficialismo, ¿no? Una decisión de no quedarse al descubierto frente a esta alza, por ahora sin techo, de la inflación. No quieren modificar la máxima denominación que hoy tienen los billetes. Seguimos teniendo justamente el billete de 1000 como la moneda de mayor valuación aquí en nuestro país, que en definitiva ha trasladado dólares. Fer, teniendo en cuenta el dólar blue, no llega a $2. Claro. $2 y un poquito. Sí, ¿no? apenitas, ¿no? Lo cierto es que hay numerosos proyectos de ley en la Cámara de Diputados, me imagino también que en el Senado, con iniciativas que promueven la impresión de billetes de mayor denominación, sobre todo para la comunidad de la gente, ¿no? Claro. Que tiene que hacer grandes pagos y que, tienen que trasladar, como te decía, fardos de billetes para hacer los pagos correspondientes. Claro. Aquí tenemos justamente un proyecto de ley que presentó la semana pasada el diputado radical Pedro Galimberti de Entre Ríos,
que propone que el Ministerio de Economía realice las gestiones correspondientes ante la Casa de la Moneda para instrumentar la pronta emisión de billetes con valores que vayan de 5.000 y 10.000 pesos. Ni siquiera de 2.000, ya directamente 5.000 y 10.000 pesos. También sugiere, por ejemplo, que se vaya retirando de circulación aquellos billetes que hoy prácticamente son centavos, ¿no? Los billetes de 10 pesos, los billetes de 20 pesos, los de 50 pesos, para ser intercambiados por estos billetes de mayor denominación. Propone también, justamente, que se emitan monedas con valores de 25 pesos y de 50 pesos. Concretamente, entonces, los billetes que sean transformados en monedas, como los que hoy tenemos de 50 centavos o de 25 centavos, bueno, que estos billetes ya pasen a ser monedas. Y para eso justamente se tienen que quitar de circulación las monedas de 1 peso, de 5 pesos, de 10 pesos, de 10 y de 25 y de 50 centavos, para que justamente puedan ser intercambiadas por monedas de mayor valor. ¿Cuáles son los fundamentos del diputado radical Galimberti para fundamentar justamente, para sustentar esta iniciativa? No hay que ser muy imaginativo para conocer cuáles son los argumentos del diputado Galimberti, ya de alguna manera los hemos pronunciado nosotros, la altísima inflación. Pero concretamente dice que actualmente el billete de máxima denominación, que es el billete de 1.000 pesos y que justamente data de diciembre de 2017, sostiene que por aquel entonces, en 2017, el valor equivalente del billete de 1.000 pesos era de 51,87 dólares. Recién decíamos, Fer, ¿no? En la actualidad, el billete de 1.000 pesos no llega o llega apenas a 2 dólares. Dice que justamente al 24 de abril, es decir, un poquito antes de la fecha de hoy, del 3 de mayo, el dólar salía 4,4 dólares estadounidenses. Es decir, que en apenas 6 años hemos pasado de un billete que valía 51 dólares a otro que sale 4 y ahora 2. Y ahora 2. Sería también por parte del oficialismo, o por lo menos alguna de las razones por las cuales no podría avanzar esta iniciativa, reconocer la inflación, ¿no? Exacto, exacto. La inflación, sostiene Galimberti, que está acumulada desde diciembre de 2019 a marzo de este año, es del 387%. Y esto justamente, todos lo sabemos, lo padecemos, disminuye la capacidad de compra por parte de los billetes que hoy tenemos en nuestros bolsillos. El problema de la inflación, sostiene Galimberti, no se resuelve con la emisión de billetes de mayor denominación, pero mientras eso no ocurra, algo hay que hacer. ¿Puede ser que esté previsto el de 2000, Pillo? Estaba previsto. El de 2000, ¿no? Que está listo. No es, pero no es como que digas... ¿De 2000 o de 200 pesos? Yo no me acuerdo si... No, 200 pesos ya está en circulación. Ya está. Sí. No, de 2000 era. El de 2000 estaba por instrumentarse. Sí. Todavía queda en la... No sé, yo No, no le he además, visto en circulación. si no vas a un cajero de tu... Con las figuras de héroes y heroínas de la Argentina. Si no vas a tu banco te dan 15.000 pesos. Entonces tenés que ir... Eso en el home banking. En el cajero. Claro, en el cajero. Y bueno, y si no, 15.000 pesos. en la sucursal bancaria te dan más, todos billetes de 100 pesos. No, ahora no. ¿O no? Si vas a la caja, sí, pero en tu cajero te dan más. En el de donde cobras de tu banco. Claro. Está bien, 15.000. pero... 15.000. Hay que manejarse con débito. Decirle a los comerciantes. Es un problema. Sí, decirle. Es un tema. No, realmente es un problema importante, ¿no? Claro. El hecho sobre todo para nosotros, que uno, aparte cómo vuelan los billetes de 1000. Claro, es una obvio. cosa que uno tiene 15.000 y piensa que tiene un montón de plata en el bolsillo y es un tema, se evapora, que como tiene, por arte de magia. Digamos, un problema que tienen todos los oficialismos. El de hoy, el de ayer, el de anteayer, que es emitir billetes de otra denominación mayor en momentos de inflación.
Claro. Entonces, uno percibe la inflación, ve la inflación, la siente la inflación, pero el oficialismo dice no, porque nos estaríamos diciendo que sí que estamos en un momento inflacionario. No, entonces será que no se nota. No se nota. No se nota. Pero bueno, lo cierto es que estas propuestas obviamente tendrán que analizarse por parte de la oposición, que es la que está presentando, por parte del oficialismo, y ver qué medidas se pueden adoptar, ¿no? Respecto a billetes de mayor denominación. Tarde o temprano, de una manera o de otra, seguramente se van a dar. No sé si directamente pasar un billete de 10.000, pero a lo mejor un billete de 2.000 o un billete de 5.000, me parece que en etapas se puede ir. Bueno, en Juntos por el Cambio se habló de cambiar la moneda. También. Hubo un desliz ahí de uno de los economistas de los equipos, dijo que una de las ideas era, si llegan al gobierno, cambiar, sacar el peso. Claro. Bueno, hoy por lo menos se pusieron de acuerdo de no dolarizar, por lo menos desde un sector importante de la oposición, no dolarizar. Hay otros economistas de otros sectores de la oposición que dicen que hay que dolarizar, ¿no? Ahí se había generado en los últimos días una gran discusión y hoy, por lo menos desde Juntos por el Cambio, se quedó en claro que la solución de Argentina no es dolarizar la economía. Habrá que tomar otras decisiones. A debatir. Dani, gracias. Nos vemos, gracias. Laura, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando